Bien, la semana pasada estábamos viendo la introducción a lo que son los patrones de diseño, ¿no? Estábamos viendo, pues, algunos ejemplos de la vida real, de cómo se usan los patrones de diseño. En el caso, creo que por ahí les puse el ejemplo de la fábrica de autos. Y también en el caso de, creo que ahorita por lo de la temporada de lo del Buen Fin, o también de los combos que encontramos en los cines, ¿no? O sea, cómo se pueden hacer ellos, cómo se puede hacer ese tipo de aplicaciones mediante patrones de diseño, ¿no? También comentamos que, bueno, los patrones de diseño fueron propuestos por la banda de los cuatro, que así se le conoce como The Guns of Four, el cual pues está de Eric Gama, Harm Johansson y Glicides, que también fueron los creadores del UML, ¿no? O sea, también ellos propusieron el UML, inclusive el UML, cada uno de estos patrones lo representaron a través de sus respectivos diagramas UML. Bien, entonces, ¿qué es un patrón de diseño? Entonces, ante todo esto, ¿qué es un patrón de diseño? Bueno, un patrón de diseño, como su nombre lo dice, pues atiende una solución, ofrece una solución a un problema reiterado. O sea, este tipo de escenarios, concretamente, los podemos solucionar mediante patrones de diseño, ¿sí? Eh, Básicamente, dentro del patrón de diseño, se describe el problema que resuelve, se describe el contexto en que ocurre, es decir, por ejemplo, en el caso del contexto, pues si es un patrón de creación, si es un patrón estructural o si es un patrón de comportamiento, ¿no? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de, del auto, ¿no? En el caso de la fábrica de autos, pues es un patrón de creación, porque el problema ahí es un patrón de creación, ¿no? Cómo crear nuevos autos, ¿no? Con una sola fábrica, ¿no? Una sola fábrica de autos, ¿no? Ese es el problema. En el caso del Buen Fin y de estos paquetes que se resuelven ante el patrón decorator, pues también el patrón decorator también es un patrón de comportamiento. Entonces, igual nosotros podemos cambiar, ¿sí? Podemos cambiar el comportamiento, que en ese caso vamos a decir el precio, ¿no? Es el precio de los productos, ¿sí? Entonces, nos define, ¿no? Nos define el contexto, a eso se refiere el contexto, su naturaleza del patrón, es decir, si es de creación, si es de comportamiento, si es de estructura, ¿verdad? Igual también describe los pasos a seguir, es decir, qué debemos hacer, qué cosas debemos hacer para pues, cumplir o dar con la solución, ¿sí? Y también pues nos describe si hay otros patrones asociados a él, ¿no? O sea, concretamente, en ocasiones la solución a un problema de ingeniería de software puede ser resuelta con un patrón o con una combinación de patrones de diseño. O sea, no todo se resuelve con un solo patrón, ¿no? En ocasiones nosotros al desarrollar vamos a decir, una aplicación de software, pues a lo mejor dentro de esa aplicación podemos utilizar diversos patrones de diseño. Bien, bueno, ¿por qué usarlo? Bueno, ¿por qué usarlo? Bueno, pues hay muchas ventajas, ¿no? Bueno, la primera de ellas, pues es que mejora la parte de la ingeniería de software, ¿no? O sea, nos evita reinventar la rueda, ¿no? Como mencionamos. Es decir, si ya hay una solución para ello, entonces, ¿por qué vamos a crear nuevas soluciones? Debemos de utilizarlas, ¿no? Si ya está. Mejora también la calidad y estructura de codificación, ¿sí? O sea, nos permite, en el caso de los patrones, nos permite separar funcionalidades, ¿no? Entonces, esa parte de separación pues hace que se mejore la calidad, porque bueno, pues utilizamos relaciones entre ellas, entre las clases, y también la estructura, ¿sí? Entonces, también existe ya
en cada uno de los patrones como reglas específicas en las cuales pues se define el proceso en que se deben de implementar dichos patrones, ¿no? Entonces, vamos a decir que todo esto ya está escrito, ¿no? La ventaja de los patrones de diseño es que promueven la abstracción y la reutilización, ¿no? ¿Qué es la parte de la abstracción? La abstracción no es otra cosa más que resolver problemas complejos dividiéndolos en otros más simples. Eso es, concretamente. Cuando nos dicen, bueno, a ver, abstráeme ahora esto. Bueno, pues abstrae en ocasiones, es en inglés, bueno, si nosotros nos basamos en el idioma inglés, pues significa resumir, ¿no? O sea, concretamente. Entonces, cuando decimos abstraer, a ver, hazme el resumen. Si vemos una película, ¿no? Si vemos una película, te dicen, bueno, hazme la abstracción de esa película. ¿Qué significa la abstracción de esa película? Bueno, pues a lo mejor cuéntamelo en 5 minutos, ¿no? ¿De qué trata la película? O en 2 minutos, ¿no? Entonces, estamos dividiendo un problema, bueno, en este caso, la película de 2 horas, que a lo mejor dura, ¿no? Tiene una duración común o regular de 2 horas, la estamos resumiendo en a lo más 2 minutos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, estamos abstrayendo. Esto, en términos computacionales, es pues, dividir un problema grande en problemas pequeños, ¿no? Eso es lo que es. Dice allí en una también de las áreas de la computación, divide y vencerás, ¿no? O sea, más o menos, ese es el enfoque que se utiliza, ¿sí? Y el otro es la reutilización, ¿no? O sea, la reutilización. ¿Qué es la reutilización? Bueno, pues es la posibilidad de usar código nuevo o ya desarrollado, concretamente, pero hay diversas formas de utilizarlo. Bueno, el copiar y pegar no es reutilizar. O sea, muchas veces nosotros hacemos eso ¿cómo se llama? De abstraer, pero realmente, de reutilizar, perdón, copiando y pegando, pero eso realmente no es reutilizar, ¿no? O sea, podemos reutilizar algoritmos, ¿no? Podemos reutilizar funciones, podemos reutilizar bibliotecas, ¿no? O APIs, pero no copiar y pegar, o sea, eso no estamos reutilizando, ¿sí? O sea, reutilizamos el algoritmo completo, reutilizamos una función, reutilizamos una clase inclusive, ¿no? A eso llamamos reutilizar, ¿sí? Pero no a código, ¿no? O sea, copia y pega, ¿no? Eso no es reutilizar. Bueno, entonces, la abstracción y la reutilización es fundamental, en este caso, en la programación orientada a objetos, ¿no? O sea, concretamente. Entonces, eso se representa la parte de la abstracción como la herencia y la composición, ¿no? O sea, en eso, o sea, nosotros podemos utilizar la herencia, que es la parte de la reutilización, ¿no? O sea, cuando un objeto hereda de otro, sus características, estamos usando realmente, ¿sí? Y cuando estamos abstrayendo, que está compuesto de, pues estamos abstrayendo, ¿no? O sea, estamos haciendo composición. Bueno, aquí podemos en esta tabla ver básicamente como los tipos de reutilización, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos reutilización a nivel de fragmento de código, pues realmente lo que se puede aplicar de nuevo, pues es muy pobre. O sea, vamos a decir, es muy pobre. ¿Qué se abstrae? Nada, no se abstrae nada y la genericidad es muy pobre. Si, por ejemplo, una estructura de datos, por ejemplo, un arreglo, ¿no? Un arreglo, un vector, una lista, ¿no? Eso es una estructura de datos. Pues vamos a decir, podemos aplicar el nivel de lo nuevo que se puede aplicar es bueno. ¿Qué se abstrae? El tipo de dato, concretamente, la lista, el vector, ¿no? Y la genericidad, pues es de moderada a buena. Podemos también extraer funciones, tipos genéricos, algoritmos, clases, bibliotecas, componentes, y todo eso genera una abstracción muy buena, pero realmente la que genera mejor reutilización y abstracción es el patrón de diseño, como lo podemos ver al final de esta tabla, ¿no? Donde lo que puedo aplicar de nuevo, pues es el nivel, es excelente, ¿no? Lo que se abstrae es la solución a un problema y la genericidad es muy buena, ¿no? O sea, concretamente. Entonces, realmente, inclusive, los patrones de diseño están por encima
de los componentes y de las APIs, ¿no? De las librerías, ¿no? O bibliotecas de funciones que nosotros importamos cuando realizamos, por ejemplo, alguna conectividad a alguna base de datos, ¿no? Porque el patrón de diseño, pues, puede estar compuesto de componentes, de APIs, ¿no? Inclusive, nosotros podemos dar lectura de esa forma. Por ejemplo, miren, una función, por ejemplo, una función está compuesta de estructura de datos o de fragmento de código. Eso es lo que podemos dar lectura. Una API, por ejemplo, aquí en este nivel, una API puede estar formada por clases, por algoritmos, por tipos genéricos, por funciones, por estructura de datos o fragmentos de código. Igual, un componente puede estar formado por APIs, clases, algoritmos, etc. Y entonces el patrón de diseño está en el nivel más superior, ¿no? Porque un patrón, así como lo estamos viendo, un patrón de diseño puede estar formado por componentes, por bibliotecas de funciones, por clases, por algoritmos, etcétera, ¿no? Entonces, esta tabla es realmente importante para que nosotros podamos observar qué tanto o a qué nivel podemos abstraer y reutilizar. Bueno, aquí los patrones de diseño son importantes categorizarlos. Comúnmente existen tres categorizaciones, ¿no? O sea, el de creación, el de estructura y el de comportamiento, ¿no? Esos son los tres. Ahora bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo es por dentro un patrón de diseño? Bueno, hay una serie de reglas que no necesariamente tenemos que aprendérnoslas, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos formales, así, a lo mejor yo les diría, miren, pues un patrón tiene que describir su nombre, por qué otro nombre es conocido, sus propiedades, su propósito, su presentación, su aplicabilidad. Pero realmente no es necesario que nosotros nos aprendamos esto. Podemos también describir la descripción, la implementación, las ventajas, variantes, etcétera, ¿no? O sea, esta es como que la plantilla que en los libros, si ustedes compran, por ejemplo, un libro de patrones de diseño, aquí podrán ver que los documentan así, de esta forma, con esta estructura. Y bueno, la pregunta entonces es, ¿cómo, ante qué problema seleccionamos un patrón? O sea, muchas veces nos dicen, bueno, para este problema, ¿qué patrón soluciona? Y la respuesta que podemos dar es, pues hay que entenderlos, hay que conocer los patrones para que veamos precisamente qué problema es el que están resolviendo y qué solución ofrece cada uno de ellos. Miren, aquí voy a saltar un poco, pero a esto quiero llegar. Cuando nosotros hablamos que un patrón resuelve un problema, aquí en esta lista que voy a mencionar a continuación, vienen el problema que resuelve y los patrones con los cuales podemos resolver. Por ejemplo, si nosotros necesitamos crear un objeto sin especificar la clase a la que pertenece, podemos utilizar Abstract Factory, Factory Method o Prototype. Podemos utilizar. Si nosotros queremos, si el problema que tenemos es dependencia para tareas específicas, entonces tenemos que utilizar el command o cadena de responsabilidad, que también se conoce como chain of responsibility, ¿no? Chain of responsibility. Si nosotros tenemos dependencias al hardware o software, también podemos utilizar el Abstract Factory o el Bridge, ¿no? O sea, un puente. Si nosotros tenemos dependencias en los algoritmos, pues utilizamos el Strategy, el Template Method o el Builder, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos alto acoplamiento, ¿qué significa esto de alto acoplamiento? Que significa alta dependencia. Nosotros podemos utilizar el fachada, el observer o el mediator, ¿no? O si tenemos el problema de imposibilidad de cambiar las clases convenientemente, pues usamos un adaptador, ¿no? Un adapter, un decorator o un visitor, ¿no? Concretamente. Por ejemplo, el adapter, nosotros vamos a ver el adapter, ¿no? El adapter es un problema, yo lo comento así, ¿no? Por ejemplo,
para que más o menos podamos comentar algo, ¿no? Por ejemplo, el adapter. El adapter es uno de los patrones más usados y el decorator también. Eh, el adapter, imagínense, por ejemplo, que yo compre una laptop eh, aquí en México, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Y ahora imagínense que tienen la posibilidad de viajar a Europa, ¿no? Entonces, allí se van a enfrentar con un problema, con un problema. Y el problema es que la terminal o la salida, o sea, para conectarse a la energía eléctrica, aquí en México, pues es de tres, ¿no? Es el trifásico, ¿verdad? Es con dos, con uno a tierra y dos terminales, ¿verdad? Ese es el conector que nosotros conocemos. Pero en Europa no es así. En Europa es de dos y son redondas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues comprar un adaptador, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, no puedo cambiarlo, o sea, no puedo cambiar mi conector. Lo que tengo que hacer es buscar un adaptador, ¿verdad? Es así como funciona este patrón. Otro caso, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, igual, en las antiguas conexiones eléctricas, nada más había dos entradas, ¿verdad? O sea, dos entradas, ni siquiera la tierra estaba. Entonces, ¿qué teníamos que comprar? Nuestro adaptador, ¿no? Venía ahí uno, ¿cómo se llama? Un naranja, ¿no? ¿Verdad? Había como un dispositivo así naranja que era el adaptador y ahí conectábamos y listo, ahí lo podíamos empotrar, ¿verdad? O también si queremos, por ejemplo, lo vemos en las USBs, cuando, por ejemplo, nada más tenemos dos, comúnmente las laptops vienen con dos USBs, conectores USBs, y queremos y tenemos que expandir, a lo mejor, ¿no? Que porque quiero conectar allí, no sé, o sea, mi teléfono, quiero conectar un disco duro y quiero conectar otro dispositivo, ¿no? O sea, entonces lo que hago es comprar un hub, ¿no? Concretamente, un hub USB, pues, sí, para poder expandir. Pierdo uno, pero gano, bueno, si el hub es de n, pues es de 4, pues tengo n menos 1, ¿no? Es decir, o sea, pierdo uno, pero gano 3, vamos a decir en este caso, ¿no? O sea, porque a lo mejor el hub me da para 4 conectores más. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? En el caso del adaptador, ¿no? En el caso también del decorador, pues también ya les comenté, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el Buen Fin, que tenemos ahí cómo decoramos, así llamémoslo así, es como pintar, cómo decoramos, por ejemplo, que a lo mejor un combo, no sé, un combo de productos para este Buen Fin ya no valga 10 pesos, sino ahora valga 8 pesos. Entonces, lo que no tengo que hacer, pues, es cambiar la base de datos. Más bien, aplico un decorador, porque a lo mejor ese decorador nada más va a estar vigente por cierto periodo de tiempo. Además, ¿no? O sea, no voy a andar cambiando toda la base de datos. Entonces, lo que aplico, pues ahí es un decorador, ¿no? Entonces, problemas de este tipo son los que vienen a resolver estos patrones de diseño. Bien, entonces, bueno, es algo importante que nosotros tengamos en cuenta en la parte a la hora de la programación, ¿sí? Hay que ver también, ¿cómo se llama? Que no todos, vamos a decir, no es necesario aprendernos los veintitantos patrones de diseños que hay, o sea, no los vamos a ocupar todos, o sea, la mayoría, yo creo que a lo más ocupamos unos 5, no, un poquito más, como unos 6 u 8 patrones de diseño, máximo 10. O sea, ¿cuántos vamos a ver aquí? De 5 a 6, probablemente 6, veamos, concretamente. Y son los más conocidos, ¿no? ¿Cuáles vamos a ver? El Abstract Factory, el Decorator, el Adapter, el Observer y el State, ¿no? O sea, ahí cuando llevamos 5, ¿verdad? ¿Cuál otro podemos ver? Adapter, Abstract Factory. A ver, ¿cuáles hay aquí? Ah, y el fachado. El fachado.
el fachada, ¿no? Ese también lo vamos a ver. O sea, eso es muy práctico. Bien, entonces, esta banda de cuatro, que la Gammon Four, de Eric Gama y compañía, pues los clasificaron, ¿no? O sea, clasificaron estos patrones así, ¿no? O sea, en un principio este es el esquema inicial, hay otros, o sea, otros fueron. Y, por ejemplo, los de creación dijeron que son el singleton, el factory método y el actor factor. Los de estructura, pues es el composite, el proxy, el adapter, el fachada, ¿no? Y los de comportamiento, ¿sí? Los de comportamiento, pues es el iterator, el observer, el state, ¿no? El strategy, el command, el chain of responsibility, el de cadena de responsabilidad o el template method, ¿no? Conjuntamente. Esos son más o menos una clasificación inicial, ¿no? Bueno, aquí lo podemos también ver de manera importante en donde, por ejemplo, aquí podemos ver que el Abstract Factory, por ejemplo, el Abstract Factory utiliza la composición. Por ejemplo, podemos ver que el adapter se enfoca más a la herencia, también a la composición. Podemos ver que, por ejemplo, el observer, ¿no? Que es un patrón de comportamiento, se enfoca a la composición, ¿verdad? El patrón interpreter, que es un patrón también de comportamiento, está enfocado a la herencia. Entonces, aquí podemos ver también en esta tabla cómo es que se clasifican con base al ámbito que abordan. El ámbito, pues, es la herencia o la composición, ¿no? Recordemos que la herencia es la reutilización y la composición es la abstracción, completamente. Recordemos esos dos, ¿no? O sea, los patrones de diseño fomentan la abstracción y la reutilización. La reutilización es la herencia y la abstracción es es la composición. ¿Sí? Bien, bueno, con esta introducción, eh, pues vamos a decir, podemos empezar ya a ver concretamente cada uno de los patrones de diseño. No los vamos a ver, no vamos a comenzar el día de hoy porque voy a revisar los puntos extras, ¿sí? Lo vamos a ver a partir del día de mañana. Pero ustedes pueden descargar los códigos. Yo les sugiero que por favor descarguen los códigos. Ya está activo el tema 4 y pueden descargar ahí los códigos para que nosotros a partir del día de mañana probemos cada uno de ellos, concretamente. Bien, no sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. ¿Descargaremos algún otro software para esta unidad, profesor? Disculpe. No, no, los vamos a utilizar en NetBeans, concretamente. O sea, los vamos a utilizar Gracias. en NetBeans. Así es. O sea, no hay ningún problema. Estos patrones, algunos códigos fueron desarrollados en Eclipse, pero los vamos a importar sin ningún problema. ¿Mm? De los ejemplos, ¿no? Pueden descargar la sección de códigos y también la sección de explicación. Ahí por ahí viene, yo los he puesto ahí para que eh, los vamos a ver también el día de mañana. Voy a explicar primero en qué consiste cada uno de ellos y ya probaremos el código y haremos un ejercicio en clase para cada uno de ellos. Haremos un ejercicio en clase para que vean cómo rápidamente podemos utilizar esos patrones siguiendo la red, siguiendo la red. Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta al respecto? De mi parte no, Pero ahí profesor. son las actividades estas mañanas, ¿no? ¿Perdón? Había dicho que revisaba mañana las actividades estas. ¿Era mañana o era el lunes? No me acuerdo. ¿Qué Creo día que dijo dejamos? creo que dijo que era ¿No hoy era hoy? que revisaba. ¿Perdón? Creo que dijo que era hoy. Era hoy, ¿no? Sí.
Bien. Sí, profe, eso hay.